Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, asumió la responsabilidad por el episodio en el que un periodista fue incluido en un chat donde el gabinete compartió datos sobre el plan de ataque a los hutíes en Yemen. Más temprano, los jefes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos comparecieron ante el Comité de Inteligencia del Senado. El Kremlin amplió los detalles sobre el acuerdo parcial logrado con Ucrania y con la mediación de Estados Unidos. El gobierno ruso especificó las instalaciones energéticas que no serán atacadas como parte del pacto, entre las que hay refinerías de petróleo, oleoductos y gasoductos y centrales nucleares. Se cumplen 7 días de protestas ininterrumpidas en Turquía en apoyo al destituido y encarcelado alcalde de Estambul. El Partido Republicano del Pueblo, el principal de la oposición, convocó a nuevas movilizaciones el sábado, mientras que Naciones Unidas denunció que son más de 1000 los detenidos en las concentraciones. Abrimos en Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, asumió la responsabilidad por el controversial episodio en el que un periodista del medio The Atlantic fue incluido en un chat del gabinete en el que fueron revelados detalles del plan contra los hutíes de Yemen. Previamente, el presidente Donald Trump respaldó a Waltz, que fue quien creó el grupo. Más temprano, el Comité de Inteligencia del Senado interpeló a los jefes de las agencias de inteligencia del país sobre el caso. Para analizar el panorama, conectamos con Alex Crowder. Él es profesor invitado para asuntos cibernéticos en la Universidad Internacional de Florida en Miami e investigador en el Centro de Análisis de la Política Europea en Washington, D.C. Le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole: el gobierno Trump dice que no se reveló información clasificada, pese a que se estaba discutiendo un plan de ataque a un grupo considerado terrorista. ¿No son esos datos información clasificada en sí, o qué podemos entonces determinar como información clasificada? Bueno, yo tengo 43 años de experiencia con eso, y esa información, por ejemplo, la discusión de blancos para misiles, todos son clasificados, pero el presidente dice que él tiene el poder de desclasificar a las cosas, y si él lo hiciera, no va a estar más bajo que información no clasificado pero controlado, que está prohibido por el Departamento de Defensa de discutirlo en una plataforma no segura. Justamente le pregunto, ¿cómo se puede explicar que un asunto tan determinante sea tratado a través de una aplicación de mensajería instantánea como Signal? Bueno, es un cierto nivel de falta de profesionalismo. Ellos tenían acceso a plataformas muy seguras. Por ejemplo, el presidente Obama tenía que intercambiar su BlackBerry para una plataforma más segura. Y ellos deben que entender con quién estaban hablando. Solamente fueron 18 participantes, que incluye una periodista. Bueno, según lo que se conoce, los protocolos del Departamento de Defensa no permiten discutir información clasificada por canales que no estén dispuestos para ello. Recordemos que a Hillary Clinton la investigaron por usar su correo personal cuando era secretaria de Defensa, y precisamente Trump decía que debía ir a la cárcel. Pero entonces, ¿qué pasa ahora que defiende a Mike Waltz? Bueno, el presidente Trump dice lo que quiere. Él piensa que porque está encargado, él puede ignorar cosas como esa llamada. Es posible que lo más importante es que Witkoff, que fue participante, estaba en Rusia participando en la conversación. Entonces, los rusos estaban monitoreando a todas sus comunicaciones. Cuando yo estuve visitando a Moscú, teníamos que usar celulares desechables por la capacidad de inteligencia de señales que tiene.
Bueno, yo corrijo que dije secretaria de Defensa, la secretaria de Estado en 2016. Señor Crowder, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Y las reacciones en Europa al escándalo del llamado Signalgate no han tardado. Esta filtración resuena tanto en Washington como en Europa, que ha conocido que el círculo íntimo del presidente llama al continente vividores y los tilda de patéticos beneficiarios de los ataques militares destinados a impedir que los rebeldes hutíes interrumpan las rutas marítimas en el Mar Rojo. Jesús Yajure nos cuenta más. Odio tener que volver a rescatar a Europa. Comparto plenamente tu aversión a los vividores europeos. Es patético. Es parte de una conversación en un grupo de Signal que ya es conocida como Signalgate, un escándalo que involucra el debate por parte del gabinete de Trump de ataques a las milicias hutíes en Yemen. Pero el intercambio visto por un editor de la revista The Atlantic, agregado al grupo por error, ofrece una mirada sin filtro de la opinión del círculo íntimo de Trump sobre Europa, a quienes tachan de patéticos y beneficiarios de los ataques. Las reacciones en el viejo continente llegaron un día después de haber estallado el escándalo. El jefe de los demócratas liberales, el tercer partido en Reino Unido, ha dicho esto. Está claro que J.D. Vance y sus compañeros no son aptos para dirigir un chat de grupo, y mucho menos la fuerza militar más fuerte del mundo. Tiene que poner nerviosos a nuestros servicios de seguridad por la información que compartimos con ellos. Mike Martin, parlamentario británico y miembro del Comité de Defensa, también ha reaccionado. El vicepresidente y el secretario de Defensa detestan Europa e intentan extorsionarla sacándole dinero. Me pregunto cuántas pruebas más necesita el gobierno del Reino Unido de que Trump y sus círculos son profundamente poco fiables y de que necesitamos girar hacia Europa. Esta parlamentaria europea por Francia ha dicho que Estados Unidos hace el trabajo de Rusia. Dos notas sobre el Signalgate. En Washington ya no hay adultos en la sala. Hasta los adolescentes son más responsables. Putin está ahora sin empleo. Ya no tiene sentido espiar. Las filtraciones vienen de los propios Estados Unidos. Ya no tiene sentido aplastar Ucrania. Trump se encargará de ello. El presidente Trump ha dicho que la Unión Europea fue creada para fastidiar y aprovecharse de Estados Unidos, mientras que un discurso del vicepresidente J.D. Vance en Múnich ya puso en duda el compromiso estadounidense con sus aliados de la OTAN, un quiebre que se hace más patente apenas 2 meses después de entrar en la Casa Blanca. Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció que el viernes visitará la base militar estadounidense ubicada en Groenlandia. Todo ello en medio de la controversia desatada por Trump, quien indicó hace unas semanas que quiere anexionarse la isla. Vance viajará junto a su esposa. Visitaré a algunos de nuestros guardianes de la Fuerza Espacial en la costa noreste de Groenlandia y también comprobaré cómo está la seguridad en Groenlandia. Como saben, es muy importante. Muchos otros países han amenazado a Groenlandia, han amenazado con usar sus territorios y sus vías fluviales para amenazar a Estados Unidos y a Canadá y, por supuesto, al pueblo de Groenlandia. Nosotros hablamos ahora del acuerdo parcial logrado entre Ucrania y Rusia con la mediación de Estados Unidos en medio de las conversaciones en Arabia Saudita. Además de pausar los ataques contra la infraestructura energética, como ya lo habían pactado hace un par de semanas, el nuevo acuerdo prevé garantizar una navegación segura a través del Mar Negro. El Kremlin dijo, sin embargo, que el comienzo de la tregua será solo después de que levanten las sanciones económicas en contra de Rusia y permitan su reingreso al comercio agrícola internacional. Ucrania indicó que Moscú quiere continuar la guerra, mientras que el presidente Donald Trump celebró los avances. Hemos hecho un gran progreso en 2 frentes. Le llamamos secciones. Es mucho más que eso, Rusia y Ucrania. También el Medio Oriente. Ya veremos qué pasa. Estamos en profundas discusiones con Rusia y con Ucrania. Yo diría que está yendo bien, pero es una situación que no debimos haber enfrentado ni pensado. Nunca debió haber ocurrido. Sobre el Medio Oriente ha estado ocurriendo por muchos años. Siglos y siglos, y simplemente sigue avanzando. Y estamos haciendo un gran progreso. Es todo lo que puedo reportar. Pero hay unas discusiones muy importantes, discusiones detalladas que están ocurriendo en ambos frentes. Pero no todos celebran los avances de las negociaciones con el mismo entusiasmo. Los habitantes de Odessa son más escépticos frente a qué puede ocurrir. Esta ciudad ucraniana queda en la costa del Mar Negro y sus puertos han sido atacados de manera reiterada durante los 3 años de guerra. Incluso los misiles rusos la alcanzaron la semana pasada. Veamos cuáles son las reacciones de los ciudadanos ante el pacto. Fumata blanca en Riad para un cese de hostilidades en el Mar Negro.
Otro paso hacia la paz en Ucrania y para un mar del que dependen los mercados internacionales. Los residentes de Odesa, principal ciudad portuaria del país, admiten cierto optimismo. Soy optimista, siempre creo en lo mejor y espero que este año el país llegue a la paz. ¿Pero cómo? ¿Con qué pérdidas? Estados Unidos ha dicho que Ucrania tendrá que renunciar a algo. Veremos si Rusia también. Podríamos cumplir los acuerdos si Rusia también los cumpliera. Si ellos no cumplen los acuerdos, nosotros tampoco los cumpliremos. Tienen que ser por ambas partes. Rusia destacó que el acuerdo entrará en vigor bajo ciertas condiciones, que pasan por el levantamiento de sanciones occidentales impuestas al sector agrícola, así como la reconexión SWIFT de bancos clave para el Kremlin. El Mar Negro ha sido motivo de discordia desde que comenzó la guerra en 2022. Ante los continuos ataques navales entre ambos, las navieras dejaron de operar y la hambruna llamó a las puertas de millones de vidas. Por ello, el acuerdo del grano alcanzado en Estambul ese mismo año bajo la mediación de la ONU y Turquía fue bien recibido por la comunidad internacional, pero tuvo su desenlace justo un año después, en 2023. Moscú no quiso prorrogar el texto justamente debido a unas sanciones cuyo levantamiento sigue reclamando. Y mientras Ucrania buscó salidas al grano a través de corredores temporales, el peligro acechaba. Con el presente acuerdo, Rusia destaca que el compromiso sigue siendo el mismo que el alcanzado hace casi 3 años. En otras noticias, se cumplieron 7 noches consecutivas de masivas protestas en contra de la detención del destituido alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y otros políticos opositores del presidente Recep Tayyip Erdoğan. El mandatario dijo este martes que no tolerará que se instrumentalice a la juventud. Estas protestas ya son las más importantes desde 2013 y parecen ser la punta del iceberg de un malestar generalizado. Samuel Salgado con los detalles. Las bengalas iluminan la 7ª noche de protestas antigubernamentales en Turquía. Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al ayuntamiento de Estambul, donde ejercía Ekrem İmamoğlu como alcalde antes de ser encarcelado. 2 palabras son usadas frecuentemente en carteles y en las arengas de las protestas: futuro y democracia. No tenemos miedo porque creemos que ya no tenemos más futuro. Actuamos como si no hubiera un mañana. Hay una pérdida de democracia. Seguiremos saliendo a las calles mientras sea necesario, hasta que recuperemos la democracia. No milito en ningún partido político. Mi único objetivo es defender mi propio futuro y el de mis amigos. Pero el presidente Recep Tayyip Erdoğan no recula y afirmó que los manifestantes están siendo instrumentalizados. Quienes aterrorizan nuestras calles y quieren convertir este país en un caos no tienen a dónde ir. El camino que han tomado es un callejón sin salida. Les recuerdo una vez más que no permitiremos que nuestra juventud sea utilizada por organizaciones terroristas o grupos marginales, ni por ladrones, ni por personas corruptas y deshonestas que hacen de la política un medio de lucro. Tolerancia cero a la disidencia. Más de 1.400 manifestantes han sido detenidos desde que estallaron las protestas hace casi una semana, cuando İmamoğlu y decenas de políticos opositores fueron arrestados. Dentro de los detenidos hay periodistas que han cubierto las marchas, como el fotógrafo Yassine Akgül de la agencia de noticias francesa AFP. Desde París, el director de noticias internacionales de la agencia exigió la pronta liberación de Yassine. Este martes hubo protestas en frente del Congreso en Chile y los manifestantes intentaron ingresar al legislativo. Desde hace semanas hay un disgusto de los pescadores artesanales porque se discute una ley que redistribuiría las cuotas de pesca. Ellos afirman que la norma beneficiaría a las grandes industrias, pues les permite pescar más porcentaje de ciertas especies de las que dependen los pequeños pescadores. Hoy una comisión del Senado en Valparaíso retrasó la votación de la controvertida normativa y hubo enfrentamientos con la policía. Al menos un uniformado resultó herido y varias personas fueron detenidas. Así llegamos al final de este bloque informativo en Contexto Global. A ustedes gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos. En un instante, deportes.